Gracias por continuar con nosotros en este espacio Foro Más Latino y tenemos vía telefónica al señor Rodrigo Serrano, vocero de Más de 131 sección Ibero de este movimiento Yo Soy 132 en la Ciudad de México. Señor Serrano, nuevamente bienvenido. Le quiero preguntar, ¿ustedes van a reconocer al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, en caso de que así llegara a suceder, que así lo decida lo que es el tribunal del IFE y pues el mismo IFE? ¿Ustedes han analizado esa situación? Hemos analizado la situación, ya se ha lanzado un posicionamiento político que, repito, habla acerca del proceso electoral como tal. Se rechaza el proceso electoral, sin embargo no tenemos la capacidad técnica para reconocer o no reconocer un presidente. En cuanto se dé el resolutivo, si se diera en este sentido, de las autoridades electorales, bueno, se estará discutiendo en la Asamblea General Interuniversitaria qué se hará al respecto. ¿Algunos de ustedes han sido víctimas de amenaza? Sí, varios de nuestros compañeros han sido víctimas de amenaza. Específicamente en la sección Ibero estamos recibiendo 3 amenazas diarias, ¿no? Amenazas que han ido subiendo de tono y de nivel, y por lo tanto también hemos ya implementado una estrategia de seguridad con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo, bueno, es una pena y es reprobable que estemos recibiendo estas amenazas y estemos teniendo mucho cuidado. Ante esta situación de amenazas, ¿han visto disminuido el número de participantes de su movimiento o son los mismos? Hay gente que decide hacerse para atrás por su seguridad, lo cual es bastante loable, pero también hay gente que después de la amenaza lo único que tiene es ganas de vivir en un mejor país, en un país en donde no sucedan esas cosas. Y entonces las amenazas son un combustible para seguir adelante para muchos de nosotros. Le agradecemos mucho su participación, Rodrigo Serrano, representante del movimiento Yo Soy 132. Usted lo puede consultar www.yosoy132media.org aquí, y para que se comunique con ellos y para que esté al tanto de todo lo que ellos están haciendo con esta situación de la impugnación de las elecciones en México. ¿Algo más que quiera agregar, Rodrigo Serrano, para la audiencia aquí en el sur de California? Bueno, básicamente un agradecimiento por el espacio, un agradecimiento a toda la gente de California que nos ha apoyado, que hemos recibido mucho apoyo desde allá. Si nos están escuchando, muchas gracias. Y recordarles que la información oficial sale de yosoy132media.org y cuentas de Twitter, en donde pueden informarse de manera más veraz. @yosoy132media, yosoy132mx y @más de 131. Gracias, Rodrigo Serrano, desde la Ciudad de México, vía telefónica. Gracias, muy amable. Hasta luego. Su reacción, profesor Roberto Celis, ante estas declaraciones de Rodrigo Serrano del movimiento Yo Soy 132. Bueno, ya se sabía que existía el temor de la amenaza y de algún tipo de represalias hacia ese movimiento. El movimiento, como lo menciona Rodrigo, no puede ir más allá de sus posibilidades. Y sus posibilidades carecen de el equipo técnico, asesoría legal, que realmente pueda él poner entredicho la legitimidad de las elecciones, ¿no? Pero sí el hecho de manifestar que hubo una serie de arbitrariedades en estas elecciones que no pueden dejar de ser desapercibidas, nos dice que pues hay un grupo de jóvenes que no están de acuerdo con el status quo, y eso es bueno y es saludable, porque invita a despertar la conciencia y el diálogo entre los ciudadanos mexicanos y buscar alternativas que no sean las tradicionales, como el estar aceptando simplemente la imposición de un partido que duró en existencia 70 años o más en la silla presidencial, dictando la política interna y externa del país y enriqueciendo a cientos de seguidores del partido. Y el resultado es que ahora, después de tomarse un descanso de 12 años, regresan con nuevos bríos para reclamar lo que ellos creen que es suyo.
La presidencia no es de nadie, es del pueblo, y el pueblo es el que determina quién es el indicado para ello. Y si se tiene que acudir al fraude, esto nos dice que simplemente estas personas no están en condición ideal y no son las idóneas para realmente tomar las riendas del país. Esther Macías, el hecho de que este señor Rodrigo Serrano pues no simpatizan con ningún partido político, con ningún candidato como ellos lo manifiestan, sino que ellos están por la democracia en México. ¿Por qué no se fusiona con el movimiento Morena, estos partidos de izquierda, para que así, pues si ellos están siendo amenazados, tengan más protección y tengan más fuerza ante pues un potencial fraude que ya lo ha venido manejando el señor Andrés Manuel López Obrador? No, yo no tengo idea por qué no lo hacen, porque bueno, si es todo democracia, no nos la da el PRI, tendrían que apoyarse más a la izquierda, pero creo que es una manera de salvaguardar su integridad, no pertenecer a ningún partido. Creo yo que por eso más bien no lo hacen. Usted nos trae algunas irregularidades, ¿quiere dar alguna información? Adelante, por favor. Sí, yo tenía la información de que para empezar, Televisa y TV Azteca empezaron una campaña de desprestigio a las marchas, porque dicen que la gente que participa en ellas son delincuentes. Ahora están llamando a la gente que hace marchas delincuentes. También escuché la otra vez a alguien que decía en televisión, creo que fue Adela Micha, que dijo que no es posible que en México se esté haciendo un tiempo al pasado con estas marchas. Yo más bien creo que es, y decían, estamos siendo un país tercermundista por estas marchas. Y yo digo, más bien estamos saliendo de ser tercermundistas, porque el que no dice de lo que quieren que se haga en el país por democracia, entonces vamos a seguir siendo un país tercermundista. También el IFE reconoce irregularidades en más de 110.800 casillas en el país entero. Por eso se está exigiendo la nulidad de estas elecciones. No, con tantos artículos a la Constitución que han sido invalidados por el PRI, yo creo que ni siquiera tendrían que haber cancelado desde la candidatura y no llegar hasta la elección. Desde ese punto, porque el IFE ha permitido que se traspasen todas estas irregularidades. Bueno, pero si usted me dice el IFE, pero yo también como candidato, ¿por qué toleré esa situación? Porque yo si ya veía prevenir, si ya estaba, se estaba visualizando, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Se trató de hacer, pero no hay los medios los tiene el PRI. Todo el poder se está en el PRI y este IFE que organizó, ¿en qué año me decían? El propio PRI, o sea, es una organización hecha por el PRI para ayudar al PRI. Entonces, obviamente, están cerrándose los ojos a la realidad. Se nos acaba el tiempo, señora Macías, pero le quiero preguntar antes de que se nos vaya acerca de estas manifestaciones que se están registrando en los Estados Unidos, particularmente en frente de los consulados mexicanos. Morena está organizando estas manifestaciones. ¿Cuál es el propósito de estas reuniones en frente de estos consulados mexicanos? Exigimos democracia. No es quién gana las elecciones, es porque queremos quién gane. Queremos un gobernador que nos gobierne a México. Nosotros exigimos la democracia a través de estas marchas. Por eso es que los estamos invitando el sábado 14 de julio a las 11 de la mañana enfrente del consulado. Vamos a estar esperando mucha gente. ¿En qué ciudad? Aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles, Ciudad de Los Ángeles. Ciudad de Los ¿Cuánta Ángeles. gente más o menos esperan? Bueno, el sábado pasado tengo entendido que llegaron a cerca de 500 personas. Esperemos que haya más, porque hay más agregados precisamente por el descontento de las elecciones. Gracias, Esther Macías. Profesor Roberto Celis, ¿alguna conclusión, algún comentario antes de despedir esta edición de Foro Más Latino? Bueno, pues creo que lo que va a suceder es que vamos a ver más
actividades por parte de la ciudadanía que están en desacuerdo con las elecciones y el candidato que quedó elegido. Nuevamente se sintió como que fue un acto desesperado de parte de Felipe Calderón para ratificar que había ganado las elecciones a muy temprana hora, y pues a todos los mexicanos en su mayoría nos quedó un mal sabor de boca, porque pues cuando vimos los festejos que ya tenían preparados el PRI ahí en las oficinas oficiales del PRI ahí por el Monumento a la Revolución, pues nos damos cuenta de que simplemente fue circo y maroma, ¿no? Realmente. Así que creo que esto que va a suceder y las acciones de López Obrador van a posiblemente dejar nada más un manifiesto más de que el pueblo está en descontento. Hay que ver la capacidad que tiene Enrique Peña Nieto para llegar a gobernar un país que poco a poco se está volviendo más ingobernable, y que el movimiento Yo Soy 132 simplemente refleja la tendencia que fue marcada por el movimiento zapatista en 1994, cuando el subcomandante Marcos dijo: la sociedad civil es la que determina el camino y el rumbo que debe seguir el país, no los políticos y sus planes y estrategias para gobernar el país, la República de México. Que a propósito, haciendo un comentario acerca de el subcomandante Marcos, queda la pregunta: ¿por qué se ha mantenido aislado? ¿Por qué marginado? ¿Por qué callado? Cuando en el 94 él defendió a los indígenas. ¿Dónde está la situación de este sector también de México que ha quedado en el olvido? ¿Dónde están esos líderes? Pero esa pregunta la vamos a tener que dejar para otro programa. Gracias, Esther Macías. Gracias, profesor Roberto Celis. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, pero ya volvemos a este espacio Foro Más Latino.